invitación y siendo las 9:09 damos por inaugurada el coloquio de anime. Muchas gracias de verdad. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, maestra Belia Carrillo. Un honor contar aquí con su presencia. Pues ya para la siguiente esperamos que también en una de estas la involucramos en una mesa redonda, por supuesto. Bueno, ahora cedo la palabra al maestro Adán Rodríguez Ávila, quien nos conducirá a la primera mesa redonda de este evento. Mucho éxito, muchas gracias a nuestros ponentes. De verdad, como les decía ahorita en el chat, estamos emocionados, es un honor. Es un cumplimiento de una fantasía tenerlos aquí con nosotros. Nos encanta esta idea que de repente podamos escuchar de su propia voz ya sus propias reflexiones. Los hemos seguido constantemente en diferentes momentos, entonces justamente por ello decidimos tenerlos a ustedes como esta primera mesa para que nos pudieran platicar y compartir esa experiencia. Dejo la palabra al maestro Adán Rodríguez y mucho éxito. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy el evento inaugural, además de la presentación que acabamos de tener por parte del maestro Ricardo y bueno, también nos acompañó Belia Carrillo, es la mesa redonda de escritores. Es de 9 a 10:30 horas y su título es Influencia del anime en el oficio de la escritura creativa. A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad, Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación japonesas suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos audiovisuales, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia, como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. Estamos de acuerdo en que el conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión particular nos encontramos en la mesa redonda de escritores. Mi nombre es Adán Rodríguez Ávila y seré el moderador. La dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de nuestros ponentes participantes y les cederemos la palabra durante 20 a 25 minutos. Mediante el chat de Zoom indicaré al ponente cuando le resten 5 y 1 minuto. Y les recuerdo a nuestra audiencia también que nos ve a través de YouTube que pueden preguntar en cualquier momento a través del hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube. Nuestros mismos ponentes, por medio del chat de Zoom, también pueden hacer preguntas entre ustedes mismos. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso, donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Entonces, el día de hoy nos acompañan 3 participantes. En primer lugar, presento a Rafael Tiburcio García. Él es escritor y locutor con residencia en Pachuca, Hidalgo. Ha colaborado en la revista de la Universidad de México, en Marvin, Círculo de Poesía, Bocet, Página Salmón, en Planisferio, El Axioma, Aleteo Poético, Semillas de Sauce y Melómano. Es editor de la revista de ciencia ficción Espejo Humeante y también es autor de cuentos de bajo presupuesto y la novela Rabia y Cari. Su obra ha sido reconocida con el Premio de Cuento Ricardo Garibay en el 2014, con una mención en el Premio de Bellas Artes de Colima para obra publicada 2016, con el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura ISTE en el 2018 y con una mención honorífica en el primer
premio del libro de cuento Imaginación y Futuro 2021. Entonces, muy buenos días, Rafael Tiburcio García. Y también nos acompaña el día de hoy Daniela Guzmán. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, en 1991. Es escritora y narradora. Ha sido beneficiaria del PECTA Jalisco en el periodo del 2016 al 2017 y también del FONCA en el periodo del 2020 al 21 en la disciplina de cuento. Daniela es autora de los libros de cuentos Noche de Pizza con mi villano en 2019 y Un tlacuache salvó este libro del fuego en el 2021. En el año de 2019 recibió el Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa por la obra Santa Teresa nunca fue fan de Pokémon. Se graduó del Taller Internacional de Escritura Clarion West Writers Workshop en 2021 y fue coeditora de la revista Primero Sueño. Muy buenos días, Daniela. Y por último, de igual manera nos honra con su presencia Xochitl Lagunes, nacida en la Ciudad de México en 1985, estudió Ingeniería Agrícola en la UNAM, es autora de la novela corta Ojos de Gato del 2016 y la colección de cuentos Un pájaro en el ojo del 2021. Estudió el diplomado en escritura literaria en Literaria, Centro Mexicano de Escritores. Ha publicado cuentos, relatos y ensayos en la revista digital Cronopio, también en El Universal, en Tierra Adentro y en El Basement. Es cofundadora de la revista digital Semillas de Sauce, editora y colaboradora en Anfibias Literarias, autora para la plataforma Pathbooks Lite, Your Own Story y parte del Consejo Editorial de Tejiendo Historias. Imparte talleres de escritura, fue jurado para la convocatoria de crónica ficticia Territorios sobre la obra del fotógrafo Santiago Arau y en 2020 ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas. Entonces, buenos días también, Xochitl. Ahora cedo la palabra a Rafael Tiburcio García. Adelante, buenos días. Tu micrófono está apagado, Rafael. Ups. Sí. Perfecto, ya te oímos buenos bien. días. Bien, les decía muchas gracias por la invitación, por la consideración, pues también de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo literario, por un lado, pero también por ese nexo que nuestro trabajo tiene con pues el anime, ¿no? Como influencia. Estamos aquí personas de, digamos, de la misma generación, pero en cierto sentido también de diferentes generaciones, porque nos llevamos aproximadamente unos 10 años, digamos que del más grande que soy yo a pues la más joven de mis compañeras, que sería Dani, y bueno, Xochitl estaría como que en medio de ese rango también, y tenemos referentes distintos, ¿no? En cuanto a los animes que vimos, en cuanto al momento en que surgen, y creo que eso pues nos habla también de cómo pues este interés por cierto tipo de manifestaciones culturales como lo es el anime, pues atraviesa a las generaciones y no, no es específico, ¿no? Sí es cierto que es, por ejemplo, una de las primeras veces que, pues que veo un esfuerzo así desde una universidad como la UNAM, pero pues no es la primera vez que, por ejemplo, la propia UNAM impulsa este tipo de cuestiones, por ejemplo, con las tesis, ¿no? Que hay, que algunas incluso se han viralizado, quizá fuera de contexto, pero pues que también tiene que ver con esto. Entonces, pues me da mucho gusto saludar a Xochitl, saludar a Dani, es un gusto estar con ellas nuevamente, volver a verlas. Y pues bueno, quisiera dar inicio a lo que sería mi ponencia propiamente, o pues no sé si sea ponencia o no, con una, ¿cómo le podríamos llamar? Pues tengo una especie de dato de clase que normalmente imparto cuando estamos en temas como este, y quisiera, digamos, que recuperar un poco lo que son las cuestiones de escrituras narrativas y pues de cómo estas escrituras narrativas influencian al anime, para así, ahora sí, a partir de ahí, pues hablar un poco, quizá no tanto de mi obra, pero sí que esto nos permita entender un poco que si de veras nosotros pretendemos, como escritores o como creadores, o incluso desde una fanfiction, por ejemplo, pretendemos emular, ¿no? Estos procedimientos, pues no basta con poner los ñas y los kawais, ¿no? Ahí, sino que hay que dar un trabajo más allá de la propia referencialidad. ¿Qué tendría que ser a nivel estructural? Entonces, bueno, si bien esta charla no está pensada como una clase como tal, pues creo que vale la pena detenernos unos minutos en lo siguiente. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla.
para, pues para comentar esto. Espero que esté viendo ahí. Tenemos entonces, pues bueno, como parte de las actividades que vamos a hacer ahorita, me interesa mucho hablar sobre las estructuras narrativas en el anime porque de alguna manera la forma en cómo se realizan tiene que ver con estructuras narrativas propias, ¿no? Propias de Japón. Y pues en este caso abordo dos casos paradigmáticos que son como que muy fácilmente reconocibles, que seguramente las personas que nos están viendo identificarán también al comparar, ¿no? Estas estructuras que les vamos a plantear acá con pues lo que seguramente han visto y con las cosas que seguramente de repente se han enojado, ¿no? Al terminar una serie o algo así, van a decir, ah, por eso. Ajá, entonces tiene que ver eso más que con un tratamiento propiamente de la historia, más bien sería con la estructura y la forma en cómo la presenta. Adicionalmente hablaré de una tercera no estructura, por así llamarlo, que sería pues lo que nos lleva, ¿no? La primera de estas sería la estructura del teatro no. No voy a profundizar demasiado porque esto es, digamos, que una especie de extracto de una conferencia que Cristina Rascón hace en bueno, está en YouTube, de hecho, la conferencia se llama Para leer a Haruki Murakami, y bueno, digo, al terminar este evento, buscaré obviamente esta conferencia, la dejaré en los comentarios, ¿no? De las diferentes plataformas donde esté, pero básicamente esta estructura del teatro no nos dice Cristina Rascón en esta conferencia para leer a Murakami, que la estructura principal de este teatro no tiene que ver, como con nosotros acá en Occidente, con el desarrollo de un arco de personaje, ¿no? Nosotros tenemos el desarrollo del arco de personaje en el tiempo, y eso pues nos suele dar una curva, ¿no? Una curva que es muy reconocible y que nos da estructuras muy típicas que, por ejemplo, ya había analizado personas como Kurt Vonnegut. Entonces ella nos comenta que no, que la forma en cómo entienden estas narrativas en Japón a partir del teatro no es una estructura de ritmo, es una cuestión rítmica. El teatro no es surge en el siglo XIII, es una forma no aristotélica, no tiene una estructura de planteamiento nudo de desenlace y obviamente tampoco va a resolver un conflicto. Y esto es importante porque también, obviamente, vamos a ver esto en las narrativas japonesas, en la literatura, pero también en el anime, y sus finales no van a aparecer como tal justificados. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener tres movimientos, que yo creo que esto ya sería más interesante verlo directamente ya en el cuadro, que vamos a tener tres movimientos, ¿no? El lento, el medio y el rápido, y que esto va a corresponder con el avance en el tiempo de la propia narración. Entonces, en la primera parte vamos a tener en el movimiento lento, pues esta recuperación del sentimiento del mono no aguare, que vendría a ser para nosotros el carpe diem o el recupera el momento, porque es fugaz, está ligado a cuestiones de los dioses en el sintoísmo, y oculto retrasa la revelación de la personalidad del personaje. En el movimiento medio, que es digamos cuando la historia agarra ritmo y que es lo más parecido a cómo lo hacemos nosotros acá en Occidente, los ritmos tienen una correspondencia con lo occidental, está ligado a lo humano en el sintoísmo y por tanto es más fácil para nosotros leerlo o verlo o seguirlo en una narrativa. Y pues obviamente pues viene también el ritmo rápido, ajá, que es pues digamos que es lo demoníaco, lo incontrolable, está ligado en el sintoísmo a los yokais, a los demonios, ajá, y obviamente revela, y esto es lo importante, ¿no? De tanto en el teatro no, como extrapolando a lo que nosotros lo hacemos, revela la naturaleza interior, la verdad, revela el deseo y revela el yo, quién es realmente el personaje, de dónde los personajes son, cómo se conocen, quiénes son, ¿no? O sea, los revela finalmente, y es cuando nosotros tenemos esas revelaciones. Esto, por ejemplo, nos lleva a, pues, lo que solemos decir cuando comparamos un anime a partir de herramientas pues sí, ¿no? Digamos que aristotélicas, que sería propiamente decir, ay, pues es que arrancó muy lento, la historia arrancó hasta el capítulo 3, pues sí. O no es que se resolvió muy rápido, es que pareciera que todo lo que hicieron resolver en los últimos 15 minutos, pues sí. Ajá, esto pasa, por ejemplo, con novelas de Kensaburo Oe, con las propias novelas de Murakami, novelas como La Crónica del pájaro que da cuerda al mundo,
asesinada, ¿no? ¿Cómo era? Asesinada a los niños, plantar los árboles, no me acuerdo, es una novela de Kenzaburo que se resuelve en las últimas 10 páginas, ¿no? De 300. Entonces, o bueno, de 900 en el caso de Crónica que da Cuerda al Mundo de Murakami. Entonces, esa sería una de las estructuras. La otra es el Kishotenketsu y es una estructura de 4 actos muchísimo más sencilla. Básicamente, el Kishotenketsu es una estructura china que recuperan los japoneses y que aplican sobre todo, por ejemplo, en el manga John Koma. Y pues nosotros vemos recuperados también ese tipo de estructuras en aquellos mangas mucho más, en aquellos animes mucho más ligeros que presentan digamos que gags, ¿no? Se me ocurre, no sé, Nishiyoku, el tipo de gags que presentaban en Lucky Star o en la propia Keion, o sea, son como que estructuras más cortas para historias pues distintas, ¿no? Mucho más reflexivas, que podrían ser incluso humorísticas en este caso, ¿no? El ki es el planteamiento, el sho continúa ese planteamiento y lo lleva a un desarrollo propiamente, pero es un desarrollo del planteamiento. Después tenemos el ten, que sería el giro, y finalmente el resultado conclusión, también llamado desenlace para nosotros, que cierra la historia. Entonces, esta estructura, el Kisho Tenketsu, bueno, por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático que es el poema de las hijas de Itoya, ¿no? Donde nos dices esto, ¿no? Por ejemplo, es un poema de 4 versos, en el que cada verso corresponde con una parte de esta estructura. Entonces nos presenta primero el tema, ¿no? Las hijas de Itoya en el distrito de Osaka, introducción. Luego el desarrollo, la hija mayor tiene 16, la menor 14. Hay más que desarrollo como lo entendemos nosotros. Es una continuación, ¿no? Del planteamiento, y entonces dice, ¿no? Acabaron a sus enemigos, a través de la historia, los generales acabaron con sus enemigos con arcos y flechas. Ahí viene un giro porque es un cambio en el tema, por ejemplo. Ajá, y es un giro también sorpresivo para los japoneses, ¿no? En este caso. Y entonces viene la conclusión o el remate, dice, las hijas de Itoya acaban con sus enemigos solo con la mirada. Entonces, o sea, si lo leemos así, sin las apostillas que hice, pues es impresionante con un poema en sí propiamente, pero también nos está dando cuenta del tipo de estructura que se está utilizando, ¿no? Y esta estructura, por ejemplo, los japoneses no solamente la van a utilizar para obras narrativas, sino que también se va a utilizar para ensayos, discursos, reglamentos, o sea, sí tiene, vamos, un uso más allá de lo narrativo. Y además de que es una estructura muy socorrida, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Uno puede meterse a YouTube y encontrar una infinidad de análisis de Kishotenketsu, sobre todo en, en cuestiones de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en los juegos de Super Mario Bros., en los niveles que se hacen y demás. Entonces, muy interesante. Eh, Ya para pasar, digamos que a la tercera estructura que les decía, pues bueno, tendríamos que tomar en cuenta que no es propiamente una estructura, sino más bien una serie de procedimientos como estilísticos, que por ejemplo a mí en lo particular me influencian. Aquí los dejo muy rápidamente, que serían, por ejemplo, sí hago una división importante entre lo que serían las influencias anime del cine con las influencias de TV. Y haría la diferencia porque, bueno, si bien los dibujos pueden tener un procedimiento similar, todo el proceso de producción no lo tiene, desde lo que es la idea, la premisa, el planteamiento de la idea, el tiempo que se dispone en pantalla, la producción, la parte de trabajo, sobre todo, por ejemplo, de dibujo y demás, que no es lo mismo, ¿no? El trabajo a destajo, ¿no? En el que entran, por ejemplo, las personas que hacen anime para televisión, el presupuesto que tienen también, y el que tiene una película de cine y la forma en cómo se puede interpretar. Entre las influencias que yo destaco estaría, yo creo que el primero de todos sería Satoshi Kon, con Perfect Blue, con la actriz milenaria, con Paprika, que él ensaya procedimientos donde utiliza la animación para reforzar una serie de narrativas psicológicas, por ejemplo, ¿no? Después rescataría el que le llaman, pues que es como que el heredero, ¿no? De Miyazaki propiamente en las últimas décadas, que sería Mamoru Hosoda, que hizo La chica que salta a través del tiempo, Summer Wars o Los niños lobo, que es una película hermosa también, pero creo que a partir del Niño y la Bestia ha empezado como a decaer un poco, entonces habría que ver hacia dónde va a llevar. En contraparte de este señor, estaría Makoto Shinkai, obviamente, que bueno, al contrario de Mamoru Hosoda, que creo que ya tuvo su punto más alto y ya va en declive, Makoto Shinkai creo que va para arriba, ¿no? Pues bueno, él nos sorprende obviamente, yo creo que en 2011, 2012 con Garden of Works,
esta historia, ¿no? De un muchachito que se enamora, ¿no? De una maestra, ¿no? Parece una mujer mayor en un parque, ¿no? En Tokio. Y que pues el signo, el sello principal de Makoto, obviamente es el preciosismo, ¿no? O sea, la forma en cómo presenta pues el paisaje y cómo interactúa, pero creo que pues bueno, él va llegando obviamente a cotas más altas, pues con sus últimas películas que ha hecho, ¿no? Sobre todo con Tu Nombre, Your Name, que creo que es una película que todos aquí hemos visto y que es impresionante, que hace, no sé, hace lo que en su momento hizo Casablanca con el cine normal, pues lo hace Your Name, ¿no? Que es combina los géneros, combina diferentes géneros narrativos para presentar una historia impresionante con varios giros. En todos lo hace bien y aparte de todo, pues una historia muy satisfactoria de seguir, porque es una historia optimista, ¿no? Que aprovecha lo comunitario y otros aspectos que también son como que del interés, por ejemplo, de las personas que estamos aquí como narradores de ciencia ficción o de una ciencia ficción prospectiva. Eh, pues bueno, creo que tiene ese mensaje muy, muy interesante. El tiempo contigo, que sería una obra más reciente, que por ejemplo ya cuando le iban a transmitir acá, pues se vino la pandemia y pues la tuvimos que ver por streaming o de otros medios. Y por supuesto también quiero rescatar obviamente la obra de Katsuhiro Otomo, con su Akira clásico obviamente, pero también Memories, que me parece mucho más relevante en este sentido. Y bueno, obviamente estudió Ghibli, todo Miyazaki, no me detengo porque todo el mundo sabe de Ghibli, y pues sí, mucho de lo que hace Isao Takahata, que aunque Isao Takahata es más realista, ¿no? Con el tipo de proyectos que presenta en Ghibli, pues bueno, vale la pena. En cuanto a televisión, mis influencias personales, pues las dividiría de esta manera, ¿no? Por un lado, las narrativas serias, clásicas, como Evangelion, Cowboy Bebop o Full Metal Alchemist. Me parece muy importante lo que rescatan y la influencia que tienen en mí, en poesía, en este tipo de cosas. Sailor Moon, Sakura, Caballeros del Zodiaco, y bueno, ya saben, ¿no? El típico Goku les gana a todos, obviamente. Sakura creo que sería para mí la más importante de estos referentes. Y ya, por ejemplo, me salto aquí una década, que yo creo que es una década que no vi anime, y cuando recupero obviamente este gusto, pues Steins Gate, creo que es una de las obras que más me impacta, junto con Madoka Mágica por el tratamiento guionístico que le da este cuate el carnicero, ¿no? Se me olvidó el nombre que le dan al guionista, y por supuesto, otra como Shinsekai Yori, basada en una novela, o o bueno, Yoka, ¿no? Que vendría a ser como que mi non plus ultra del anime de la última década, por ejemplo, ¿no? Yoka me parece que es una obra insuperable, no he visto personalmente nada que la supere, ni a nivel técnico, ni a nivel narrativo, ni desarrollo de personajes. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que pues el referente sea eso, ¿no? Un tipo de obra que más bien aborda el slice of life o el realismo. En cuanto a mis cuentos, que están muchos disponibles de forma gratuita en mis redes y en mi página web, Quimera, pueden leerlo. Tiene un tipo de estructura en la que corto, ¿no? Corto el inicio, corto el final y además oculto el tema de manera que es un cuento que se vuelve muy críptico. En Midori, la influencia del anime está en pues, lo que sería la estructura del teatro, no, un poco, pero también en el tipo de temas que trata, ¿no? Es un personaje que es cosplayer, que está descubriendo su sexualidad y que la muchacha que está narrando la historia, pues enamorada de él, primero, pues bueno, trata así como que de convencerlo y de amarlo, pero pues el chamaco que anda en su propia búsqueda, pues al final ella se venga de él, no puede vengarse de él, y pues bueno, es donde viene otro giro, ¿no? Rock and Roll Suicide, que es igual un cuento que publiqué en 2019, donde un personaje que es un otaku crecido, grande, está basado en una historia real que me cuenta un amigo de que la esposa le empezó a tirar las figuritas, le tiró las cartas, le dijo que consiguiera un trabajo de verdad y demás, y rescato esta historia o esta anécdota para una historia pues más fantástico, sobrenatural, y bueno, un cuento inédito que tengo que sería Legend of Betrayal, en el que bueno, está más influenciado en los JRPGs, pero también rescata algunas de estas estructuras narrativas manejadas anteriormente, sobre todo la Kishotenketsu, por lo mismo. Entonces, pues bueno, en mi novela también Rabia Ikari, el tratamiento viene igual, más bien a nivel de referentes, pero pues los personajes se llaman a sí mismos con nombres japoneses, los personajes también se portan de cierta manera eh, como a veces se hace, ¿no? En algunos personajes del anime japonés, pero bueno, también rescato obviamente otros referentes ahí, ¿no? Como por ejemplo Azul Casi Transparente de Ryo Murakami, o
algunos otros aspectos narrativos, ¿no? Como el sonido de la montaña también de, ay, se me olvidó este señor, no sé, este señor que ganó el Nobel, que era maestro aparte de Mishima, aparte, ¿no? Bueno, además de Mishima también. Entonces, pues bueno, ese sería como que parte del universo en el que mis narraciones conviven, ¿no? Con el anime y pues obviamente, eh, pues para mí es, insisto, un honor estar aquí, compartir esto con todas las personas que nos están viendo, tienen estudios académicos sobre esto, porque pues también de alguna manera lo hemos estudiado de manera académica y vale la pena relacionar, ¿no? Todos estos contenidos de teoría literaria, por ejemplo, con el quehacer propiamente de pues de lo que es el anime, la literatura y la academia, ¿no? Y pues muchas gracias por eso. No sé si tenga más tiempo para continuar comentando algo y si no, pues me gustaría que ese tiempo lo aprovecháramos para las preguntas y el intercambio. Claro, sí, todavía quedan unos 7 minutos todavía. Decides tú si quieres comentar algo brevemente o si lo No, ocupamos para después. yo preferiría que igual que sean mis compañeras y que tuviéramos pues sí, como que este intercambio al final, ya sea con el público o quizá también entre nosotros, ¿no? Hablar un poco sobre eso, ¿no? Cómo experimentamos, por ejemplo, ciertas obras y cómo resolvemos eso en un texto, por ejemplo. Entonces, pues agradezco mucho, obviamente, el tiempo. Claro que sí, muchas gracias por tu intervención. A propósito, también nos pusieron en los comentarios Gen Urobucher, el guionista que mencionabas. Él es el guionista de Madoka y, bueno, es guionista de otras series, ¿no? Que quizá, pero lo más importante es Madoka, sí, en efecto. Y pues él le Psycho construye, Pass, ¿no? Ajá. claro. Muchas gracias, sí. Se me había ido el nombre. Gracias. Psycho Pass, Fate Zero, entre otros. Bueno, la siguiente intervención corresponde a Daniela Guzmán. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo les agradezco mucho por la invitación. Es un honor para mí estar en este coloquio y también estar acompañada de Rafa y de Xochitl, que pues son grandes referentes en la literatura sobre todo de género especulativo, que tiene influencia del anime y de la cultura otaku, en este caso aquí en México. Bueno, la verdad es que creo que yo terminé influenciándome para escribir del anime casi en la misma medida que la literatura. O sea, yo creo que fueron cosas que empezaron de manera muy concurrente para mí. O sea, si yo me remonto como a las primeras obras fundacionales que empezaron a meterme en mí, a meterme la curiosidad de acercarme a la narrativa, a la literatura, tratar yo de escribir mis propias cosas, pues son referentes tanto literarios como pues, los primeros animes que yo empecé a ver en mi infancia: Digimon, Sakura Card Captor, Samurai X, Gundam Wing. La verdad es que yo, así como dato anecdótico, les puedo contar que las primeras cosas que yo empecé a escribir a los 10 años eran como ensaladas visuales literarias que combinaban cosas de las sagas de fantasía, del Señor de los Anillos, de Harry Potter, con que si viajar a un mundo digital y tener bestias digitales y tener emblemas y tener poderes. Entonces siento que para mí es difícil como separar dónde ha estado la influencia de una cosa y dónde ha estado la influencia de otra cosa. Posteriormente, en mi adolescencia, pues yo me hice gran lectora de Murakami y para mí también la obra de Murakami está como muy indivisible de la estética del anime. De hecho, yo la verdad es que al leer los libros de Murakami casi siempre me los imagino como si fueran anime y me producen una sensación muy similar. Y siento, bueno, yo les voy a compartir un análisis en el que bueno, es un análisis muy personal, no es algo demasiado académico, pero en el que exploro por qué experimento como por qué me parece que existe como este paralelismo entre cómo se experimenta lo fantástico en la obra de Murakami y cómo se experimenta lo fantástico en en el anime. Para mí, este paralelismo viene de que la literatura fantástica, como la conocemos en el occidente, surge a finales del siglo XVIII y es una reacción en contra de la asfixia racional de la ilustración.
La ilustración, a su vez, es la exaltación de la razón en contra del oscurantismo de la Edad Media. O sea que, de cierto modo, en Occidente la literatura fantástica es producto de un extremo, de un choque, de una ruptura. O sea, tenemos el oscurantismo de la Edad Media, después tenemos que hacer un choque para volvernos racionales, y después, y esto mata el pensamiento mágico, lo relega al mundo de lo ridículo, de por qué pensaríamos siquiera eso, por qué le daríamos un momento de seriedad al pensamiento mágico, pero la parte del mundo sobrenatural es como que nunca le llega el memorándum de que ellos ya no deben existir. Entonces, este mundo sobrenatural o este mundo mágico sigue siendo acto de presencia, y entonces aparece la categoría del fantástico, que, son estas obras en las que, en un mundo que estamos tratando de explicar con la razón, aparecen hechos que desafían la razón y que nos hacen preguntarnos en qué frontera estamos parados. Nos hacen preguntarnos qué es lo que se nos está manifestando desde el otro lado, y cómo podemos afrontar esa ruptura con un mundo que consideramos racional. Por otro lado, el contraste que veo es que a los personajes de Murakami les pasan toda suerte de cosas que desafían lo racional, pero su reacción no suele ser de horror, ni suele ser de inquietud, sino es como, por ejemplo, si un personaje de Murakami se encontrara con estas piedritas azules que aparecen en el cuento de Borges, Tigres Azules, lo que él pensaría es, bueno, hemos perdido la capacidad las matemáticas han desaparecido del mundo y hemos perdido la capacidad de contar las piedras y de contar 1 más 1 es 2 y 2 más 1 son 3. Bueno, no pasa nada, me preparo un té, ¿qué se le va a hacer? Estas piedras no se pueden contar, pero yo tengo que seguir con mi vida. Vivir en un mundo en el que no existen las matemáticas porque no hay más. Entonces los personajes de Murakami a menudo son transportados a otros mundos, o pierden su sombra, o son perseguidos por extrañas criaturas en el metro de Tokio, pero nunca existe este extrañamiento. O sea, es como el mundo es así, y más bien la lucha es por adaptarse a las formas en las que está cambiando el mundo, no por salir corriendo. Yo en esto veo un paralelismo con el Isekai, que ha sido uno de los géneros más populares en el anime en los últimos años. La premisa del Isekai, como sabemos, bueno, es que genera un personaje, generalmente puede ser un adolescente, o un oficinista, o un NEET, un nini, generalmente varón, generalmente sin mucho oficio ni beneficio, sin mucha vida sexual, es transportado a un mundo paralelo, que puede ser un mundo de videojuego, o un mundo de fantasía que no necesariamente es un videojuego como tal. Y la lucha de las personas que aparecen en un Isekai nunca suele ser cómo salgo de aquí, cómo regreso al mundo normal, cómo recupero la normalidad. Nunca es esa, siempre es como, a diferencia de que quizás lo veríamos en una película americana, que sería como, tenemos que regresar al mundo normal, y ellos al contrario, es como, por qué querría volver al mundo normal, ¿no? Entonces lo que, por ejemplo, sucede en Log Horizon es que empiezan a descifrar la política y las leyes de ese mundo. Lo que sucede en Re:Zero es que empieza este chico, el protagonista de Re:Zero, empieza a ver cómo puede sobrevivir. A veces la lucha es por la supervivencia diaria, ¿no? Pero la pregunta nunca es cómo salgo de este mundo, sino más bien es cómo empiezo a desarrollarme aquí, cómo prospero en este mundo nuevo. Entonces, en este sentido, retomo lo que dice María Aceves Bencanzones. Dice que para los japoneses la existencia de hechos y seres sobrenaturales no supone un problema. Y pues es que efectivamente la tradición de pensamiento no tiene esta misma ruptura que ocurre en el occidente, esta ruptura con la Edad Media, que hace una ruptura con el pensamiento, digo, esta ruptura de la ilustración con la Edad Media, una ruptura con el pensamiento mágico. Eso no sucede, digo, eventualmente llega una occidentalización, el pensamiento occidental empieza a permear en Japón posteriormente, pero como que no ocurre de esta manera tan orgánica como ocurrió en Occidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay como una línea mucho más continua entre las antiguas historias de yokai y de yurei, de la tradición japonesa, con
las obras de fantasía que podemos ver en el anime o de más o menos lo que podríamos llamar realismo mágico, que es lo que escribió Murakami, ¿no? Hay como un feeling muy similar, por ejemplo, entre la historia de la Yuki Onna, con a lo mejor ver un capítulo del anime Bakemonogatari, y con leer libros de Murakami como 1084 o Kafka en la orilla. Porque precisamente en todos siento yo que hay un feeling de continuidad, de que lo fantástico y lo no fantástico no son categorías mutuamente excluyentes, son más bien realidades concurrentes, separadas apenas por una cortina. Es como si hubiera un velo apenas decorativo de que separa el mundo ordinario del mundo extraordinario. Es una cortina cuyo umbral se puede cruzar por una decisión absurda o por una confluencia de hechos que la naturaleza interpreta como si fuera un ritual. En el caso de la Yuki Onna, por ejemplo, están unos leñadores que no pueden cruzar el río porque hay una tormenta de nieve y eso genera que el mundo sobrenatural irrumpa en su mundo. En Bakemonogatari, que es un anime en el que básicamente es una especie de el protagonista es una especie de deshacedor de entuertos paranormales que anda topándose con chicas que sufren problemas de orden fantástico y que si me apuran es muy, muy similar a Seishun Butayaro, solo que Seishun Butayaro no son entuertos como tal paranormales, sino que son entuertos que se pueden explicar por la ciencia, pero que también son de orden netamente fantástico. Y pues estas cosas suceden siempre como por, tanto en Seishun Butayaro como en Bakemonogatari, estas irrupciones del mundo fantástico suceden por confluencias de hechos de lo más random, ¿no? Claro, también están muy conjuntadas como la angustia existencial adolescente, ¿no? El tema por ejemplo, una chica que está harta de que es la corredora más lenta de su clase, entonces desea ser rápida y cuando desea ser rápida, logra convertirse en una estrella de los deportes, pero una de sus manos se transforma en una pata de mono. Y eso además, eso, o sea, nos remite a la pata de mono de W.W. Jacobs, que nuevamente estamos en el territorio de lo fantástico, ¿no? O por ejemplo, vamos, en este caso de la protagonista, bueno, no la protagonista, pero la coprotagonista de Seishun Butayaro, que es una chica que es una idol, es una estrella, y ella está deseando, o sea, desearía no ser notada de la manera en la que es notada, y lo que sucede es que desaparece. La realidad se transforma de manera que ya nadie la puede percibir, ¿no? Y es como esta sensación de que casi con un pensamiento, casi con un deseo, podemos llegar al mundo sobrenatural. Y esto también es como muy similar por ejemplo, en 1084 de Murakami, donde a una de las coprotagonistas, a Pukari, la encierran en un cuarto con una cabra muerta, porque ella vivía como una especie de comuna, y algo había hecho mal en sus labores que le habían asignado, entonces la castigan encerrándola en un cuartito con la cabra muerta, y eso provoca que unos seres llamados la Little People crucen hacia el mundo ordinario, ¿no? Y todo esto sucede porque lo sobrenatural está muy cerca, nunca estuvo demasiado lejos de nosotros. Y se podría decir, digo, un poco por lo que les estoy platicando, que tiene un componente como de ten cuidado con lo que deseas, o como si tuviera un componente punitivo o una intención moralizante. Pero en realidad estas historias no se sienten moralizantes en el anime, porque no tienen esa carga de la culpa cristiana. En realidad no es que nadie te esté castigando, sino más bien es una cuestión de que has alterado tú el equilibrio de la realidad, ¿no? Si tú le quitas algo de la realidad se desquita contigo por otro costado, ¿no? Que me parece también muy similar a lo que ocurre en Another, que bueno, para mí este anime es de mis top favoritos de la historia, en el que sucede que un alumno de tercer año de una secundaria de un pueblito de Japón, que es el alumno estrella, muere repentinamente y como ni los profesores ni los alumnos pueden aceptar que está muerto, no lo pueden asimilar, todos deciden fingir que sigue vivo. Y el día de la graduación resulta que el tipo sí está vivo, bueno, sí está vivo porque aparece en la foto de generación. Y entonces esto nuevamente crea una alteración del equilibrio, porque fingir que un muerto sigue vivo es una acción que altera el balance entre los dos mundos, no es una invitación al otro mundo, es una invitación a que la muerte compense aquello que los alumnos y profesores están tratando de desmatar.
Entonces, a partir de ahí, cada año aparece un alumno extra en la clase. Y ese alumno en realidad no está vivo, es una especie de emisario de la muerte que va a hacer que se desate una oleada de muertes en el salón hasta que se trate de restablecer el equilibrio. Por eso la única forma en la que la clase que está maldita se protege es crear un nuevo engaño. Si hay un alumno de más, entonces el salón se comporta como si uno de los alumnos de la clase no existiera. Se eligió una víctima y esa persona, pues todo el mundo la va a ignorar durante el año porque es un nuevo intento de renegociar con el mundo fantástico, ¿no? Y siento que este tipo de relaciones transaccionales también existen en la obra de Murakami, ¿no? Por ejemplo, en 1084, una de las protagonistas dice, cuando se produce un vacío, siempre hay algo que lo llena. También dice, dentro de ella se había cerrado una puerta y otra se había abierto en silencio. Entonces, para mí estas frases resumen como este tipo de lógica que rige el universo de Murakami. Lo que desaparece debe ser reemplazado. Las puertas deben cerrarse para abrir nuevas puertas. Es como una lógica newtoniana de acción y reacción, pero en la que no se obedecen las reglas de la física, sino los del equilibrio fantástico. Kafka en la orilla ocurren cosas muy similares, que muestra el viaje de dos personajes que no se dan cuenta, pero están haciendo todo lo posible para cerrar una especie de portal fantástico que quedó abierto muchísimos años atrás. Como la puerta no se cerró, pues este desequilibrio está provocando muertes, vacíos existenciales, hechos disparatados como que el hombre hable con los gatos, Johnny Walker está encarnado como un escultor del distrito de Nakano, que el coronel Sanders ande por ahí ofreciéndoles prostitutas de lujo a los transeúntes nocturnos. Entonces, vamos, siento que un poco de estas lecturas fue de donde yo empecé a desarrollar mi estética. Yo ahorita me dedico más bien a escribir ciencia ficción, pero en un principio yo empecé escribiendo fantástico y creo que un poco mi estética venía de estas ideas, ¿no? De estas contemplaciones entre las transacciones entre el mundo sobrenatural y el mundo ordinario o el mundo racional. Posteriormente creo que yo he incorporado otras cosas en mi, digamos, en mi tradición personal. Ahí para mí yo creo que vienen Steins Gate, también lo cito igual que lo citaba Rafa, que para mí tiene una consonancia también temática, no temática, sino estética, por ejemplo, con la obra de Ken Liu y con la obra de Ted Chiang, sobre todo con la de Ken Liu más que con la de Ted Chiang, pero un poco con los dos, sobre todo el cuento Mono no Aware de Ken Liu, me parece que está muy, muy cerca de la estética del anime. Digo, Ken Liu habla con mucha frecuencia sobre personajes del oriente, casi siempre habla de personajes chinos, porque él es de origen chino, pero también de repente habla de japoneses, y en este caso, Mono no Aware es un cuento en el que las únicas personas que sobreviven en la Tierra son un grupo de norteamericanos y un solo japonés, y es un japonés que un poco tiene como este complejo de colonizado, de sentir que él les debe la vida a los norteamericanos que lo salvaron, además de sentir que es el único, el último que está cargando como el peso de lo que significa ser japonés para el último reducto de la humanidad que quedó viva después de que el planeta fue destruido, y entonces recupera como estos conceptos de los que le hablaba su papá, ¿no? Que era justamente el mono no aguare, que era la belleza de lo efímero, la fragilidad de las cosas, y esto para mí tiene mucha cercanía con las estéticas del slice of life probablemente, y con las estéticas también de las obras de ciencia ficción del anime, ¿no? Que en este caso Steins Gate, a mí me parece que es una obra que también está muy cercana a la obra de Ken Liu porque se mueve en una beta de ciencia ficción pura y dura, pero también se mueve en una beta muy emocional. O sea, creo que lo que hace distinto a Steins Gate de otras obras de viajes en el tiempo que a lo mejor podemos ver en la cultura audiovisual occidental o norteamericana, es que pues por así decirlo, es muy cursi, ¿no? Y esto, por lo menos desde mi perspectiva, me parece muy bonito, creo que es algo que me ha influido mucho, ¿no? Al principio, cuando hablaban sobre que el anime es el último reducto de
del vitalismo, del mundo el mundo no es bello, por lo tanto es bello. Creo que eso está completamente ahí para mí y le encuentro esa consonancia con la obra de Ken Liu. Entonces yo creo que esas son las estéticas que de manera sutil están en lo que escribo, no tanto porque me haya yo propuesto como tal emular estructuras, porque en realidad no es así. Yo no soy una persona que trabaje de manera muy académica ni muy estructurada, o sea, no soy, yo no tengo estudios de literatura ni de nada muy, muy teórico, o sea, no tengo nada como muy así detrás de mí. Yo creo que mi aproximación a la literatura es mucho más intuitiva, pero creo que esas estéticas pues me vienen habitando y las termino yo reflejando en lo que trato de escribir. A veces yo diría que incluso es involuntario, ¿no? En mi caso, pues con mi libro Un tlacuache salvó este libro del fuego, pues sí me han mencionado mucho, ¿no? Que está muy presente la referencia. Para mí fue un poquito un shock que cuando empecé yo a recibir retroalimentación sobre este libro, se me decían cosas como, ay, es que tiene muchas referencias, es que esto ya para mí, me decía gente a lo mejor de 45, 50 años, es que esto para mí ya, esas referencias se me escapan, ¿no? O sea, yo eso de los Pokémon no sé nada. Y creo que quizás porque yo escribí ese libro con una gramática interior tan fuerte que no me puse a pensar que esa gramática interior a lo mejor era ajena para muchas otras personas, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió un poco que después la gente dijera, es que esto tiene muchas referencias, porque yo no consideraba haberle puesto muchas referencias, pero creo que simplemente esta gramática interior se manifestó, ¿no? Porque creo que es inevitable que esto se trasluzca, ¿no? Al momento de estar yo pensando en los temas de los que quiero hablar, que aparezcan las referencias de anime, porque es gran parte de lo que yo consumo, ¿no? Me pasó al escribir el cuento El cielo de los entrenadores Pokémon, que está dentro de Un tlacuache salvó este libro del fuego, que pues yo quería hablar del tema de qué derechos podrían tener animales virtuales. Si creásemos animales virtuales, ¿qué derechos tendríamos? ¿Qué derechos tendrían y qué obligaciones tendríamos nosotros de protegerlos? ¿Serían sintientes? ¿Sentirían dolor? ¿No lo sentirían? ¿Sería correcto explotarlos o no sería correcto explotarlos? Originalmente yo no lo pensé como una cuestión de anime y sin embargo yo escribí varios borradores y como que no daba con cierto elemento con el que tenía que dar hasta que me dije, claro, es que estoy tratando de hablar de lo mismo que si estuviera hablando de un Pokémon, una bestia virtual, que claro, en el contexto de Pokémon nunca nos cuestionamos sobre sus derechos y al nosotros jugar un juego de Pokémon, pues tampoco nos cuestionamos sobre los derechos, pero ¿qué tal si nos cuestionáramos, no? Entonces creo que estas referencias llegaron a habitar los cuentos de Tlacuache salvó este libro del fuego sin que yo me lo propusiera demasiado, simplemente porque son temas que están en mí, son referentes que están en mí. Y esto continúa, ¿no? Actualmente estoy trabajando en una novela que creo que tiene algunos elementos de Isekai y que también viene simplemente del hecho de que he consumido Isekais, de que hay cosas, por ejemplo, de Log Horizon que me marcaron mucho, ¿no? Como estos cuestionamientos de filosóficamente qué sería el mana, que existe en un videojuego, qué serían los HP, qué serían los MPs. Y también tiene influencias en este caso de Ace Attorney, que esto estamos del lado de la novela visual, aunque también existe un anime de Ace Attorney, pero un poco porque quiero recuperar como ese espíritu que para mí tiene Ace Attorney, que es como esta lucha, y que en general creo que tiene el shonen, no solamente, y yo enmarco en ese sentido un poquito Ace Attorney como si fuera un shonen de abogados, este sentido de nunca rendirse, de avanzar, de ser un protagonista que es incluso un poco tonto, pero se sobrepone a los enemigos que siempre son más fuertes y que son más inteligentes y que pueden más que todos nosotros, ¿no? Eso, creo que esos espíritus, esas estéticas están muy presentes en lo que trato de escribir. Y bueno, ya me queda poco tiempo, así que yo voy cerrando y creo que pues también ya si me quedó algo de tiempo lo reservo para que preguntas
o si podemos platicar entre nosotros también. Muchas gracias, Daniela. Entonces, cedo la palabra a Xochitl. Bueno, buenos días a quienes nos están acompañando. Gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que me siento muy, pues, como muy honrada porque me incluyen entre estos dos nombres que sigo y que respeto y que admiro. Pues Daniela y Rafa creo que tienen una comprensión impresionante y además una claridad también muy grande en cuanto a cómo esto influye, ¿no? Este tema en particular, no sé, fue muy raro cuando me hicieron la invitación porque yo, digamos que en mi contexto específicamente, ser otaku era mantenerse en una especie de closet, ¿no? Yo crecí con los animes de los 90, en la secundaria y en la preparatoria pues no era algo común, o sea, no podía yo como sumarme a estos grupos porque sentía que no pertenecía a estos grupos en donde sí era muy evidente que traían todo el tiempo pues la playera con algún personaje muy popular de ese tiempo o que yo conocía, pero me intimidaba de alguna forma, que hubieran personas que de manera, no sé si decir que de manera tan valiente lo presumieran, ¿no? Lo dejaran claro. Para mí era como hacerlo a escondida siempre. Y yo consumía pues toda la barra de la televisión abierta en el canal 5 y en el canal 7. Algunos de los nombres que menciona Daniela me son familiares, otros de los que menciona Rafa también me son familiares. Pero creo que yo la primera producción japonesa que vi en toda mi vida y tendría como 4 o 5 años máximo, no más, porque ni siquiera iba a la escuela cuando lo veía, o sea, medía también mis tiempos en función de la hora en la que salía cada anime, ¿no? Entonces había uno que se llamaba Samet, el Duende Mágico, muy viejo, está en YouTube disponible, pero incluso la calidad del dibujo es muy, 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 muy diferente de lo que ahora podemos ver, ¿no? Obviamente evolucionan los procesos creativos en todas las áreas y ahora tenemos pues muchísima mejor calidad, ¿no? Y procesos diferentes. Pero creo que algo que es muy notorio es como esta diferencia en las mitologías que construyen las narrativas, ¿no? Porque finalmente también lo que entendemos o lo que percibimos como el anime o como el manga son narrativas específicas de quienes las crean, ¿no? Llámese una persona sola que crea una historia o que se dedica a hacer un dibujo con toda la pasión de su corazón, o sea, un estudio que invierte gran cantidad de dinero en una producción y a partir de eso son narrativas. Entonces, esto yo lo tuve que analizar para poder como sentar las bases de lo que quería compartir hoy, porque no lo había hecho jamás a conciencia. Hay una escritora argentina que se llama Cynthia Matayoshi. Ella tiene una novela que en todas las reseñas que yo he leído la nombran como inclasificable. Se llama La sombra de las ballenas y por momentos me parece que es que cuenta una historia que está sucediendo en Japón, en el tiempo en el que sitúan, por ejemplo, Memorias de una geisha, que no es una obra autóctona de allá, de Japón, pues, pero tiene como todas estas referencias, pero por momentos también se siente como algo que está sucediendo en un barrio chino en cualquier país de Latinoamérica, y tiene todos estos elementos bueno, tiene elementos de ciencia ficción, tiene elementos fantásticos, tiene elementos de varios géneros especulativos, que la llevan o que le proveen un ritmo que yo no he encontrado en ningún otro libro o en ninguna otra producción, ¿no? Digamos que bajo esta mitología o bajo esta cosmovisión. Entonces, dentro de todo esto que yo consumí, es que me gusta mucho este término que usó Daniela sobre lo fundacional, o sea, como esas influencias fundacionales que nos van marcando o nos van nutriendo desde que no somos conscientes que lo están haciendo. Yo podría también nombrar otra serie que me gustaba mucho, otro anime que me gustaba mucho que se llamaba Los Gatos Samurai, que era este equipo de 4 gatos que salían disparados, o sea, era una pizzería, pero cuando había algún problema en la ciudad, se convertía su torre en una especie como de pistola y salían disparados, ¿no? E iban a salvar y cada uno tenía como su propia habilidad. Entonces, después de eso, para mí hubo una diferenciación con respecto a todo lo demás que consumí, porque
pues encontré estas referencias como Sailor Moon, como Candy Candy, como Cardcaptor Sakura, como Ranma y medio, Los Caballeros del Zodíaco también con el anime del español, la entrada, perdón, del español. Y había uno que me gustaba mucho que se llamaba Slam Dunk, que era un shonen específicamente sobre básquetbol, ¿no? Que de hecho en diciembre de este año va a salir la película. Eh, entonces, creo que a partir de ahí, como fue eh, desconozco por qué fue el anime que más me llamó la atención y más me gustó de todos estos que acabo de nombrar, pero para mí fue un parteaguas porque los personajes me parecían muy cercanos, ¿no? Creo que depende esto mucho de todos los elementos que habían en los otros, ¿no? Sailor Moon era esta serie de adolescentes empoderadas que se transformaban y que eran mayoría femenina y que incluso mostraban la diversidad, bueno, como este espectro de la diversidad, ¿no? Tres de las últimas tres Sailors que llegaron se transformaban, digamos que su vida cotidiana sucedía como hombres, pero se transformaban en mujeres y había una pareja lesbiana dentro del equipo principal, pero bueno, aquí en México de alguna forma lo intentaron disfrazar un poco. Y pues Ranma y medio era esta historia en donde cada persona podía caer en un tanque encantado y se transformaba en una cosa distinta cuando le caía el agua fría y volvía a ser lo que era cuando le caía agua caliente. Entonces, esta serie de Slam Dunk me parece que la sentí más cercana con respecto a todas las demás y a partir de ahí empecé a entrar en este submundo muy raro de la creación del fanfiction. Yo quería hablar un poco sobre este ejercicio del fanfiction como iniciación, por lo menos para mí. O sea, igual que Daniela, pues yo no tengo un respaldo académico, ¿no? Yo estudié una ingeniería y en función de eso se hizo toda mi vida profesional hasta el 2018 más o menos. Pero fue muy curioso que antes de crear personajes propios o antes de decidir que yo quería contar historias que me sucedieran a mí, creo que fue más sencillo tomar personajes que ya tenían personalidades bien delimitadas y que estaban bien construidos y que estaban en situaciones muy específicas y colocarlos en situaciones que a mí me parecía que eran necesarias para las tramas o las historias o los cierres o lo que fuera que estuviera viendo, o a lo mejor algunas veces quería ver cosas y sentía que me las quedaban a deber los creadores o las creadoras. Entonces, había bueno, todavía existe, mejor dicho, es una página que se llama fanfiction.net, y en ese sentido, como yo no me sentía tan hábil para el dibujo, creí que siempre había sido mi habilidad la escritura, pues me dediqué a producir y a producir y a producir y a producir, y nadie sabe mi seudónimo porque ya no tengo la cuenta ni la contraseña y no puedo bajar todo ese contenido, pero ahí está. Pero me parece que ese fue como el primer acercamiento que yo tuve al ejercicio de la escritura como tal, ¿no? Con la intención de que las historias fueran en parte mías, ¿no? No puedo decir que eran mías completamente porque los personajes ya estaban dados, pero creo que en ese sentido, pues fue muy importante este ejercicio, ¿no? Porque empecé con esta serie que me gustaba mucho y empecé como a darle rienda suelta un poco a mi imaginación, pero después me fui aventurando a tomar otros personajes y retarme un poco porque también sentía que era imposible dentro de mi contexto o dentro de mi imaginación. Sentía una división con respecto a estas transiciones fantásticas, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, Daniela, que me llama mucho la atención, ¿no? Que estos personajes o dentro de este imaginario hay como que se asumen de manera natural o de manera orgánica estas transiciones, ¿no? O estos brincos entre un elemento y otro, o entre un universo y otro. Y eso es algo que no encontramos con mucha frecuencia aquí, ¿no? En nuestra literatura. Bueno, no se encontraba en lo que yo consumía en su momento. Ahora ya pues he descubierto una diversidad impresionante de narrativas que se están haciendo y que ya estaban, pero pues que no tenían la difusión que tal vez merecían. Pero me parece que en esa primera etapa, este era como el acceso más importante que me daban los animes y los mangas. Había un manga que ahorita ya no se produce, estaba siendo editado cuando yo estaba en la preparatoria por Mundo Beat, que se llamaba Oh mi diosa.
y era como eran estas tres diosas que bajaron a la tierra y una se queda a vivir con un mortal y entonces ella pues empieza como a dejarle hacer uso de sus poderes y luego llegan sus hermanas y le empiezan a poner un montón de trampas. Y bueno, fue algo entretenido mientras lo pude leer, porque después ya no, porque dejó de editarse. Pero creo que, o sea, yo busco en este momento mangas de ese tipo o animes de ese tipo y me doy cuenta de esta evolución, ¿no? De que ya no se consume, evidentemente pues ya no somos el mismo público, ya en este momento los adolescentes o quienes están como en este rango de los 20 a los 30 años, tienen otras formaciones o tienen otras coordenadas de realidad y cambian las cosas que consumen. A partir de ahí, bueno, yo tengo que decir que leí creo que 2 o 3 libros de Haruki Murakami, pero a lo mejor empecé mal, o sea, empecé con el libro que no me atrapó, pues, porque leí el que se sitúa después del terremoto en Kobe en 1995, que me parece que son 6 o 7 historias que suceden en torno a este evento que marcó a la sociedad de esa ciudad, y no encontré como eso fantástico que yo esperaba por lo que tenía de referencia con los animes de mi infancia. Y luego leí Tokyo Blues y sentí que no, o sea, sentí que me quedaba a deber todo este imaginario fantástico donde esas transiciones estaban y sí sucedían, como decía Daniela, de manera orgánica, y sí estaban muy presentes estos elementos que en la literatura de aquí no encontraba, y decidí no volver a leerlo, ¿no? Y en función de eso me fui brincando en la búsqueda de pues otros autores u otras autoras de los que pudieran nutrirme, porque lo que yo quería encontrar era esta película mental en la que todo sucediera como en un anime, ¿no? Y no lo encontré con estos 2 libros de Haruki Murakami, pero llegué a Clara y el Sol, que este libro se publicó apenas en 2021 y el autor se llama Kazuo Ishiguro, y él es un japonés, pero que está radicado desde hace muchos años en Inglaterra, y escribe en japonés y escribe en inglés, y entonces creo que hay algo muy interesante porque él tiene estas dos cosmovisiones, ¿no? Porque a pesar de que nació en una familia tradicionalmente japonesa y con estas influencias y viviendo los primeros años en una latitud específica, pues también lo hace desde esta otra cosmovisión o esta otra mitología occidental. Y entonces este libro de Clara y el Sol es algo tan bonito porque trata de una inteligencia artificial, o sea, es como una utopía en donde una niña que no puede tener amigos porque tiene una condición, está enferma y le dan una esperanza de vida muy corta, pues su mamá le promete que si se porta bien y si hace ciertas cosas, va a comprarle una amiga, ¿no? Y las amigas son inteligencias artificiales que se pueden conseguir en una tienda y que están hechas específicamente para ser mejores amigas, ¿no? De con quien llegan. Entonces, toda la narración sucede desde la voz de Clara, que es la inteligencia artificial. Y entonces, Clara hace este ejercicio como de tratar de explicar sus emociones, ¿no? Porque sus emociones, ella ya tiene estas herramientas de lenguaje para poder nombrar las cosas que le están pasando, las cosas que está sintiendo, y las narra por primera vez con el lenguaje de una persona adulta, ¿no? Y eso a mí me parece algo muy bonito porque nunca lo había leído, nunca había encontrado que alguien se preocupara como en lugar de usar calificativos, pues dijera, o tratara de nombrar o tratara de construir desde dentro cómo estamos sintiendo las cosas y creo que eso es lo que hace que un androide, algo que en teoría no es humano, pues se sienta cercano, ¿no? En este caso. Y encontré también otro libro que leí hace como 3 años que se llama Mi marido es de otra especie, de una escritora que se llama Yukiko Motoya. Y aquí me hace mucho sentido lo que hablaba Rafa sobre las escrituras, como este arranque en el que todo parece muy contemplativo, muy lento, parece que no sucede nada porque todo es observación, ¿no? Todo es descripción paso a paso de lo que está sucediendo. Y aquí tenemos pues una protagonista que está casada y empieza a darse cuenta de que ve una foto de ella con su marido y siente que se parecen físicamente, o sea, siente que tienen rasgos similares y ella pues no se daba cuenta de eso antes, ¿no? Pero entre más
en apariencia se parecen, o sea, entre más se parecen físicamente, como las expresiones de su cara o el tamaño de sus cuerpos o el tamaño de sus ojos o cualquier rasgo físico, más va siendo evidente para ella la diferencia en cuanto a su personalidad, a su actitud, a todas estas cosas intangibles que construyen a un ser humano. Entonces, todo indica desde el principio hasta 3/4 partes de la historia que va a ser algo realista, o sea que todo el tiempo van a suceder cosas que no salen de lo común o que no, o donde no va a haber este elemento de transición hacia algo fantástico o hacia algo especulativo, pero no quiero hacer spoiler porque el libro está muy bonito y además muy corto, y al final sí hay algo, ¿no? O sea, sí hay una transformación inesperada, sí hay, bueno, hacia el marido, o sea, como un cambio entre uno y otro, y luego una transformación de uno en función de lo que el otro hace, y luego un movimiento de tierra completo que hace que uno se desplace hacia otro lado, y luego una transición con el entorno, como una transformación hacia ser otro elemento del entorno. Entonces, creo que eso es algo que tienen en común todas estas influencias o todas estas historias que están muy, muy cercanas a cosas que pueden parecer irreales, que pueden parecer fantásticas o elementos que no son naturales y sin embargo, creo que hay una habilidad para hacerlo transicionar, o sea, para que no se sientan impostadas esas transiciones o esos brincos entre universos. Aquí voy a permitirme mencionar otro, pues es una saga, yo no soy fan de las sagas juveniles, solo he leído una completa en toda mi vida, y precisamente es porque me parece que tiene todos estos elementos sin ser producto oriental, ¿no? O sea, llámese los animes japoneses o los dramas coreanos o lo que se produce en China, porque creo que hay esto en común en la mayoría de los países asiáticos. Es lo nacido de la cosmovisión o de la mitología. Es una saga que se llama Hija de Humo y Hueso, de una estadounidense que se llama Laini Taylor, y Laini Taylor crea una guerra entre ángeles y demonios, ¿no? Bueno, los demonios aquí se llaman quimeras y es un mundo en el que es esta guerra permanente entre uno y otro género, y plantea un dilema muy interesante, creo necesario también, porque los ángeles tienen humanidad y los demonios también tienen humanidad, y eso es lo que les concede como este debate entre el bien y el mal, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, pues al final es de mis libros favoritos o de mis colecciones favoritas esta historia, porque trasciende las historias de amor, ¿no? Trasciende la idea de si la protagonista va a abandonar todo por seguir a la persona o al ser de quien está enamorada y que siente que lo complementa, y se vuelve, el fin universal la sobrepasa, y pues ella decide que es más importante eso que su interés personal, y a mí me gustan mucho esas historias donde ya no se subyuga a las protagonistas por amor. Entonces, pues creo que en este sentido hay bueno, ahora llamamos fanzine a las publicaciones independientes, ¿no? Espejumante es fanzine, Semillas de Sauce es un fanzine, Ingrávida es un fanzine, todos estos proyectos son fanzines. En los tiempos de mi adolescencia, un fanzine era una creación hecha por algún fan, ¿no? A partir de los personajes que conocíamos, pero se refería específicamente al cómic. Entonces, existe en este momento todavía este universo del fanzine referido a los animes que se están consumiendo. Creo que ahora se anuncia mucho, en Crunchyroll se está anunciando mucho la temporada más reciente de Attack on Titan, ¿no? Y también se habla mucho de One Piece, se habla mucho de otra serie que se llama Los 7 Pecados Capitales, que yo no la he visto, pero me la acaba de recomendar una amiga de 13 años. Pero hay como esta diferenciación en cuanto a los temas, ¿no? Y sin embargo, es como si hubiera un trasfondo que no varía con el tiempo, o sea, un trasfondo o una base esencial que es anacrónica, ¿no? Que no se mueve de cómo era antes,
de dónde nacen todos esos elementos y cómo sucede ahora. Entonces, creo que pues en este sentido, también hay un ejercicio importante por empezar a abrir espacios. Justo ayer fui a la feria del Zócalo a ver una presentación y me encontré con una editorial independiente que se llama Familia Osaka. Familia Osaka, ya después que me metí a investigar, pues es un proyecto que nació en Puebla y que se dedica a eso, a producir o a publicar, bueno, supongo después de un proceso de dictamen, se dedica a producir mangas creados aquí, ¿no? Como tomando todo este estilo y todos estos elementos del manga que conocemos y que consumimos y que consumíamos, pero nacido desde nuestro contexto, ¿no? Y bueno, habría que leer o habría que revisar, pues, el contenido que producen, digamos, si es más importante como todo lo técnico, si es más importante atender a pues, este nacimiento mitológico o esta cosmovisión específica, pero es algo que no existía cuando yo empecé, ¿no? A nutrirme de todo esto. Creo que todavía se pueden leer en algunos foros a la gente de mi generación que cuenta sus historias o en hilos de Twitter que se quejan de los fans que tuvieron cuando estaban en la adolescencia precisamente y hablan, me atrevería a decir que es un poco bueno, no lo sé, o sea, no sé si sean leyendas urbanas o si sí sucedía en la realidad, pero me parece que había como esta idea de que los otakus no se bañan, ¿no? Los otakus siempre traen el pelo grasoso, los otakus, y juntarse en la Friki Plaza, pues era como algo que hacías a escondidas. Entonces creo que ahí hay algo interesante con respecto a cómo se percibía. No lo sé ahora, pero pues eso es lo que las voces de mi tiempo cuentan ahora en retrospectiva. Entonces, pues creo que sería todo lo que yo tengo que decir. Me interesaba hablar de esta cosa del fanfiction como proceso de iniciación o como iniciación en la escritura, por lo menos desde mi perspectiva, y de nuevo agradezco mucho el tiempo y el espacio. Al contrario, muchas gracias por las 3 intervenciones, han sido de una calidad extraordinaria y vamos a exprimir los pocos minutos que nos quedan porque hay mucho de dónde sacar de lo que ustedes dijeron. Brevemente les resumo los comentarios de YouTube. Muchas personas han compartido los animes también que han visto. Y una comentó, por ejemplo, cómo el isekai ya es un género en este momento tan prolífico que incluso critica al propio género y se reinventa desde sí mismo. Pero bueno, aprovechando que Xochitl es la última en participar, quisiera que nos hablara brevemente también, que se extendiera un poco sobre el fanfiction. Me parece un fenómeno muy interesante porque el espectador de anime se hace activo, es partícipe de la propia obra, reinventándola, pensando en lo que pudo suceder, extendiéndola por sí mismo. Y me llama la atención personalmente cómo se nos hace muy común, por ejemplo, los 80,000 libros respuesta que existen al Don Quijote de la Mancha, las secuelas no oficiales, por así decirlo, pero ya porque tienen unos 300 años se les considera oficiales también, como está la trilogía de las montañas, la trilogía de la Antártida, por ejemplo, esta de Poe, de Verne y de Lovecraft, que no se pusieron de acuerdo, pero de cierta manera las historias dialogan entre sí, y hay muchas veces en que, bueno, retomando al propio Murakami, que en sus obras habla con sus héroes, otros escritores. Entonces, esto se puede hacer también. ¿Qué piensan los 3? ¿Qué piensa Xochitl? De cómo dialoga uno con los animes que ve, porque al final del día son textos audiovisuales, sí, pero son textos, tienen un guión que se puede extraer, se pueden reinventar, no solo ya a partir del fanfic, sino después cuando uno escribe sus cuentos, uno escribe sus novelas, las publica. Entonces se puede considerar que se está dialogando con estas obras, aunque no se les mencione necesariamente o aunque sí se les mencione de manera explícita. Yo creo que sí. Y luego también quisiera que las 3 personas... ¿sí? Perdón. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Es que voy a decir todas las preguntas de un tirón
y luego ya continúas. Claro, me gustaría también que cuando termine Xochitl su intervención nos puedan compartir los tres qué parte musical de los animes también les ha servido en la escritura creativa. No, no solamente las narrativas o la estética, sino bandas sonoras que hayan escuchado de animes específicos, cómo influyen en su trabajo. Y por último, quisiera mencionar también lo que dijo Daniela, que acerca de que no existe extrañeza en lo sobrenatural en la cultura japonesa. Bueno, a mí me recuerda la facilidad que tiene esa cultura para permitir la existencia de diversos elementos sobrenaturales que pueden ser contradictorios. Estoy pensando en Fate, por ejemplo, donde pueden sentarse en una mesa a platicar personajes de la mitología griega, de la tradición judio-cristiana, personajes históricos que en efecto sí existieron de Japón, personajes mitológicos de Babilonia y nadie dice nada, ¿no? Y es como en el siglo XVI cuando llegaron los misioneros cristianos, pensaban entonces los japoneses que los cristianos eran una secta budista más y no veían contradicción con que existiera Jesús y que existiera Buda al mismo tiempo. Y luego también este tipo de elementos del 16 para muy para atrás están presentes porque ya lo mencionaron Daniela y Rafael respecto bueno, traigo aquí en mi escritorio los cuentos de Kwaidan, de Lafcadio Hearn, y explica cómo en ese entonces los japoneses creían en la fuerza de la palabra para convivir con la magia y lo sobrenatural, y cómo hay un verbo que se escribe, que se llama, perdón, nasoraeru, que es sustituir en el pensamiento un objeto o acción por otro con el fin de obtener un resultado mágico o maravilloso. Y es lo que nos contaba Daniela, una persona que cree bastante se le cumple, porque en efecto esas reglas están permitidas en el mundo que conciben. Entonces, ahora sí, adelante, Xochitl. Muchas gracias. Yo creo que sí es posible como este diálogo, porque de hecho se supone que esa es la intención, ¿no? En cuanto al ejercicio escritural, que terminemos de desprendernos de las influencias, que seamos bien conscientes de cuál es la voz que tenemos, cuál es la voz que ostentamos, cuál es la voz y el lugar desde el cual creamos, y a partir de ahí establecer el diálogo con quien, o sea, que no es lo mismo referenciar dentro de nuestras obras, no es lo mismo eso que ya como dialogar, ¿no? Al mismo nivel. No quiero decir ni que yo ya estoy ni nada de eso, pero estoy en el proceso de asumirlo y de entender cuál es este lugar desde el cual yo hago las cosas, pero sí me parece que hay una cuestión importante, y también creo que lo interesante es que ese diálogo no es necesario cantarlo, entre comillas, ¿no? O sea, como hablar directamente, pues de aquí sale y lo hice de esta forma, sino que la maestría está en saber plantearlo sin soltarlo directamente, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, creo que va por ahí y no me quiero extender más porque sí es cierto que nos queda muy poquito tiempo. Gracias, Daniela. Sí, bueno, yo quisiera distinguir entre el dialogar con una obra y como tal lo que es la expresión del fanfiction. Digo, porque de repente es como muy fácil decir, ay, es que toda la literatura es fanfiction y Dante hizo un fanfiction de Virgilio y ahí se andan burlando de las chavitas que escriben fanfiction erótico, ¿no? O sea, es como muy fácil decir eso, pero en realidad creo que no es lo mismo, o sea, son expresiones, el fanfiction es una expresión distinta que tiene pues, su cultura, sus códigos, sus medios de difusión, sus medios de expresión. Y creo que fuera del fanfiction, pues también existe el mundo de la literatura, que es el mundo de las referencias, el mundo del diálogo. O sea, realmente creo que sí es válido decir que, pues digo, por ahí se decía que toda la literatura es una nota al pie de la obra de Homero, y pues en realidad todos estamos haciendo notas al pie de las obras que para nosotros son referenciales o fundacionales. Y creo que, pues claro que también en estos tiempos no la literatura, no voy a decir la literatura, yo no creo que los videojuegos
ni el anime sean literatura, pero son otros medios de expresión narrativa, pero que la consumimos narrativa de muchas maneras y luego la convertimos en literatura, porque ese es el medio de expresión que hemos elegido. Pues también estamos haciendo comentarios, notas al pie, tanto de las obras literarias que nos han influenciado como de los animes que nos han influenciado. O sea, yo sí considero que yo hago esas notas al pie sobre los animes que para mí son fundacionales. Y preguntabas también sobre la música. Bueno, definitivamente también veo muy fuerte la influencia de las bandas sonoras. O sea, por ejemplo, bueno, para mí el Sankoku Natenshi no Tesis o sea, es un himno. Ha estado muy presente en muchas de las cosas que he escrito. Forma parte como de la playlist. Hice una playlist oficial de Otakuachi Celeste Libro del Fuego. También hay por ahí canciones de Madoka Mágica. También está muy fuerte la banda sonora de Steins Gate. Tengo ahí como las 8 versiones de la Gate of Steiner. Y yo, bueno, generalmente hago playlists de todos mis proyectos. No digo que es la música con la que escribo, pero sí es la música que para mí sirve para ponerme en el mood o que tiene la atmósfera de que estoy tratando de recrear. Y pues sí, muchas veces está la música de anime, porque pues creo que voy construyendo estos moods, estas atmósferas, estas estéticas, de las cuales quiero escribir también mientras consumo anime, mientras escucho soundtracks de anime, porque escucho mucho soundtrack de anime, la verdad. En estos tiempos creo que es gran parte de mi cultura musical. Así que sí está muy presente definitivamente. Muchas gracias. Sí, Rafael. Sí, pues lo mismo, ¿no? Creo que los comentarios que iba a hacer sobre fanfiction coinciden mucho con lo que dice Daniela, precisamente. Creo que ante esa pregunta, ¿no? Es el fanfiction, ¿el tiempo hace al fanfiction canon? Pues sí y no, porque depende, ¿no? Depende también, sabemos que la literatura, pues para bien y para mal, eh, pasa, ¿no? Siempre por un proceso de legitimación, y esta legitimación no viene dada únicamente, por ejemplo, desde una academia, ¿no? Sino que la legitimación se hace a partir de los lectores, a partir de ciertos catálogos solistas que posteriormente pasan a formar el satánico canon, ya saben. Y pues que todas estas fanfictions tienen que pasar ese proceso, ¿no? Ese proceso en el tiempo. Entonces, no todo va a llegar acá, no todos los diálogos, ¿no? Con otras obras van a ser fanfictions, ¿no? O sea, Homeros de Derek Walcott, o el propio Ulises, ¿no? De Joyce, pues digo, en efecto, ¿no? Están basadas, ¿no? Son, como menciona Dani, son esta nota al pie, a Homero, a la Ilíada, a la Odisea, pero evidentemente no son la misma obra, no tratan otros referentes. Yo creo que nosotros también, al trabajar con los animes, ya sea desde sus estructuras, desde su referencialidad o desde la influencia de ciertos temas o el tratamiento de ciertos personajes, no convierte automáticamente eso en un fanfiction, pero eso tampoco quiere decir que muchas obras que surgen o que parten obviamente de ficcionalizar o de hacer los mismos shipeos o algo así, no se puedan convertir con el tiempo en obras que tengan su propio carisma, ¿no? Entonces, es un proceso delicado que se define más bien por el tiempo, me parece. En cuanto a la música, pues sí, ¿no? Rescato esos mismos referentes sobre Steins Gate, sobre ¿cómo se llama? Bueno, Evangelion. A mí personalmente la canción de Catch Me de Sakura Card Captor es así, una canción que me llega bastante, pero creo que pues el mayor referente en mi caso, y que además me llevó a escuchar a los autores que estaba referenciando en su momento, fue toda la obra de Yoko Kanno en torno a Cowboy Bebop. Es una obra pues, de jazz en general, aunque Yoko Kanno es una artista súper versátil, y el tipo de música que ella hace pues me llevó a escuchar primero pues a músicos propiamente del bebop y posteriormente del hard bop, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, cuando llego a escuchar cosas de, por ejemplo, este señor que también, Art Blakey, por ejemplo, este baterista que inaugura prácticamente el hard bop con su álbum Money, pues mucha de esa referencia viene también de Yoko Kanno. Ajá,
y pues bueno, hay otros músicos, ahorita se me barren un poco, pero bueno, están ahí. Y por ejemplo, pues también, ¿no? Como parte de los openings de anime, también tengo así como que en las listas o en las playlists sonando constantemente, pues canciones que pues no sé, ¿no? Algunas son como en un plan irónico, otras pues con un gusto serio en ellas, pero siempre teniéndolas presentes. Rena Circulation de Kana Hanazawa, que por ejemplo he escuchado unos remixes muy interesantes, ¿no? Que hacen con otros raperos, por ejemplo, ¿no? O sea, meten acá pues, música gangsta incluso, y en la parte de los coros entra la voz de Kana Hanazawa, y pues es muy interesante, ¿no? Lo que logran ahí. O, por ejemplo, las canciones que llega a cantar, por ejemplo, Lisa, tanto para algunos de los openings de Monogatari o de algunos otros proyectos. Me parece que Lisa también está, si mal no recuerdo, por ejemplo, en Shinsekai Yori, me parece que hace la canción final. Y en Sword Art Online me parece que es uno de los openings también, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que ofrece el J-Pop. Y a mí personalmente me gusta incluso más, ¿no? Que el K-Pop, por ejemplo. Ok, muchas gracias a todos. Nos pasamos un poco del tiempo. Me parece, sin embargo, que fue totalmente justificado. Yo agradezco la oportunidad de haber estado como moderador, pero también como espectador en primera fila, mm, privilegiado de todas sus intervenciones. Les recuerdo que les vamos a hacer llegar la constancia vía correo electrónico. Les damos un cálido aplauso virtual, un aplauso real a la distancia también. Y bueno, en serio, muchas gracias. Creo que es un gran inicio, una buena forma de inaugurar toda la semana que tenemos por delante. Esperemos que sigan al tanto también nuestros espectadores en el canal de YouTube. Y entonces, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradecemos su asistencia al primer coloquio de Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Damos paso a la siguiente mesa, que es sobre historia. Y bueno, nuevamente les damos muchas gracias. En realidad, en serio, sus intervenciones fueron de calidad extraordinaria. Esperamos también que los espectadores en YouTube tengan muchas más ahora, una lista más grande de literatura por leer. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.